meritorio para nuestros hermanos darle otro fuerte aplauso, ¿verdad? Me encantó la obra, no sé a ustedes, pero realmente como espectadores la vemos fácil, ¿verdad? Desde ese lado de allá lo vemos todo bien, no pasa nada, ¿verdad? Pero la cuestión es estar adentro, en ese tiempo, en ese contexto. Qué duro. Pero lo bueno como iglesia y como hermanos que somos, que todo lo hacemos para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Ponte en tus pies, mi querido hermano. Vamos a leer la palabra del Señor. El día de hoy vamos a seguir predicando acerca de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero un poco más a lo que se refiere a la resurrección de los santos. Yo quiero que vayas a la palabra del Señor y vamos a leer, por favor, la primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, en el capítulo número 15. Con un fuerte amén, me indican cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo esté lista. Amén. Muchas gracias, hermano. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así Amén. Que vamos a leer con mucha reverencia la palabra de nuestro buen Padre, porque créame, mi querido hermano, mi querido amigo, que seguro que nuestro buen Dios tiene preparado algo para tu corazón en este día. Lo que vamos a estudiar, consideramos como iglesia, es la piedra angular de nuestra fe, lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un hecho histórico, un acontecimiento que dividió absolutamente la humanidad y los tiempos del hombre. Un acontecimiento único y verdadero. Así que vamos a leer la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo número 15. Dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Qué preciosa doctrina, la doctrina de la perseverancia por medio del poder del Espíritu Santo de nuestro Señor. Versículo número 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Amén. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Este es el verdadero evangelio, lo que vamos a leer a continuación. Es un hecho histórico que sucedió en la persona de Cristo, en nuestro Señor, en nuestro Redentor. Este es el evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Nuestro hermano pastor nos estaba enseñando en la mañana del día de hoy acerca de esta palabra, que es el dormir. Cuando la Biblia, cuando la palabra, cuando el Espíritu Santo inspira al hombre que va a escribir su palabra, el dormir significa el morir, pero es un dormir en el Señor. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Eso es lo que vamos a ver un poquito más tarde. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí.
porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy lo que soy. El apóstol Pablo realmente sí sabía lo que era un evangelio cristocéntrico, dándole toda la gloria y toda la honra al único que merece gloria y honra, que es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la alabanza. Amén. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No por mis méritos, no por lo que hice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero escucha lo que dice. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Wow. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. He ahí la importancia de esta doctrina. He ahí y aquí radica, este es el meollo de esta doctrina de lo que se refiere a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el primogénito de un pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo, el primero de entre muchos. Versículo número 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y el apóstol Pablo nos enseña eso por inspiración divina. Y nos da un ejemplo y nos enfatiza lo que realmente va a pasar en aquel tiempo. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y versículo 26, el último en la lectura. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Tremendo párrafo, con profunda doctrina. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Inclinen su rostro, vamos a orar al Padre. Este es un momento muy especial. Cada vez que oramos, recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que estamos haciendo en este momento solamente lo podía hacer el sacerdote, el sumo sacerdote. Una vez al año dice que Él entraba por expiación de los pecados del pueblo de Israel.
Y ahora, por su sublime gracia y en su infinita misericordia, tú y yo somos partícipes de ese regalo inmerecido, que es el de tener una comunión con nuestro Señor. Y lo que estamos haciendo en la oración es conversar con el Señor, en una comunión estrecha, en una comunión pura. Eso es muy importante. Por eso cada vez que oramos, le pedimos a nuestro Señor que en el nombre de Cristo Jesús sean perdonados nuestros pecados y nuestras ofensas. Limpia tu corazón en este momento, mi querido hermano, querido amigo. Limpia tu corazón para que la semilla pura de la palabra de nuestro Señor entre en tu corazón. Que nada, absolutamente nada, te quite la mirada de lo que vamos a estudiar en la tarde del día de hoy, de nuestro Señor Jesucristo. Buen Padre, te damos las gracias, Señor. Solamente a ti es la gloria y la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos, Padre amado. Una vez más, Padre, has levantado a este siervo para que en tu poder, bendito Señor, pueda abrir esta boca y hablar a tu pueblo sobre tremendas verdades, Señor, que tienes preparado para con cada uno de nosotros. Hoy, en especial, bendito Señor, vamos a hablar sobre un tema muy importante, y tú conoces mi corazón. Conoces el corazón de tu pueblo, porque en este momento, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que sea el Santo Espíritu de Dios que nos guíe, que nos redarguye. Padre, sabemos que tú eres soberano y tú haces todas las cosas conforme a tu propósito. Así que, Padre, te pido, Señor, que nos ilumines, que bendigas esta porción de palabra tuya que vamos a estudiar, porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Para los hermanos que no han estado presentes en esta semana ha sido una semana muy especial, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Hemos recibido mucha palabra, muchas bendiciones de nuestro Señor por medio de la exposición de su palabra y por medio de siervos fieles a quienes el Señor ha levantado para que con todo el poder y autoridad delegados por Él podamos hablar con valor y denuedo de su palabra. El día miércoles estuvimos gozosos en el primer día de esta Semana Mayor, conocida en la liturgia cristiana como la Pasión de Cristo. Y nuestro hermano Caballero, ¿verdad?, nos estaba exhortando y hablando acerca de lo que fue la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Luego, en el segundo día, que fue el día jueves, este aprendiz de siervo inútil predicó la palabra de nuestro Padre acerca de una palabra que me llamó mucho la atención. De las 7 palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, yo considero, en mi manera muy personal de pensar, y sin quitar la importancia debida a las 6 palabras restantes, yo considero que la palabra que personalmente digo otra vez, más me llama la atención y más me llena de satisfacción, es la que predicamos el día jueves. ¿Se acuerdan qué palabra fue? Amén, tetelestai. ¿Y qué significa? Consumado es. La obra que mi Padre me ha mandado, me ha encomendado a hacer, está acabada. Consumado está. No tenemos que hacer absolutamente nada. Nuestro Señor Jesucristo pagó absolutamente todo por nosotros. Isaías 53, en la exposición de nuestro hermano José Cuevas el día viernes, ¿verdad?, hablando acerca de los sufrimientos del siervo escogido por Jehová para aquel día. Qué interesante cuando nosotros
mencionamos ese día en especial. Y este día es lo que estamos recordando el día de hoy. Pero hace más de 2000 años, nuestro Señor Jesucristo, en un acto histórico, único y real, murió por cada uno de los pecados de su pueblo escogido. Qué tremenda verdad, hermanos. Qué preciosa perla que es la que tenemos en la palabra del Señor por medio de esta gran verdad. La expiación de nuestros pecados como pueblo escogido por el Cordero de Dios. Y sin duda alguna, considero que para cada uno de nosotros como iglesia, hermanos, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como iglesia, esta semana representa el hecho más importante del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Como había dicho minutos antes, esta semana es conocida como la Semana de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, en la cual recordamos la muerte de nuestro Redentor en la cruz del Calvario, donde el acto de redención ejecutado por la Trinidad desde antes de la fundación del mundo fue llevado a la totalidad y a la cabalidad en aquel día. Es por eso que el salmista dice: este es el día que hizo Jehová. Muchos predicadores, muchos hermanos llevan este versículo y lo ponen de alguna manera con el día, por ejemplo, cuando nos reunimos como iglesia. Pero el salmista está haciendo referencia a un día específico. Este es el día. Y el día que hizo Jehová es el que vamos a hablar en este momento. La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dice: en ese día nosotros como pueblo vamos a alegrarnos. Este día, hermanos, es de victoria, es de alegría. Así que, como dice mi hermano José Cuevas, dibuje su mejor sonrisa, porque realmente somos gozosos en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Estamos en Él, estamos en Cristo, y eso nos debe de llenar de gozo, de sumo gozo. Así que por un lado recordamos lo que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde los pecados de un pueblo escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo fueron transferidos. ¿Qué importancia tiene lo que nosotros estamos estudiando en el discipulado número 1 acerca de la doble imputación? ¿Verdad, hermanos? Los hermanos que estamos en el discipulado 1 nos gozamos en esta verdad acerca de lo que es la doble imputación, lo que pasó en la cruz. Y nuestro hermano José Cuevas nos estaba explicando hace unas 2-3 semanas, cuando estaba hablando sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y sobre lo que pasó en la cruz de Calvario. Esta teología tan importante que para nosotros como cristianos ya tiene que estar impartida en nuestro ADN. La doble imputación. ¿Qué pasó en la cruz de Calvario? En la cruz de Calvario lo que pasó fue una doble imputación. Y al hablar de imputación es mucho más fácil que nosotros hablemos de una transferencia. Va a ser un poco más factible entender esta terminología teológica sobre la doble imputación, ¿verdad? Y en ese día fueron transferidos a nuestro Señor Jesucristo absolutamente todos los pecados de un pueblo escogido por Dios desde antes de los tiempos. Esa fue la primera imputación que pasó, la primera transferencia que pasó en nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, para ser santificados y justos delante del Padre, no solamente necesitábamos el perdón de nuestros pecados, sino su justicia. Y es por eso que viene en el segundo punto de la doble imputación, la transferencia de la justicia de nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas. No somos justificados por nuestras obras, no somos justificados por lo que hacemos o por lo que dejemos de hacer, no. La Biblia nos enseña claramente
que somos justificados en Cristo Jesús. Él es nuestra justicia. Así que esto es lo que pasa en la cruz del Calvario, la doble imputación. Así que celebramos, recordamos su muerte, pero al mismo tiempo, mis queridos hermanos, celebramos con gozo y júbilo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la celebramos con gran gozo, con gran alegría. En este día que como iglesia nos hemos reunido, nos unimos a los cristianos primitivos. Nos reunimos a todo corazón que el Señor haya tocado, que el Señor tocó y que el Señor tocará, porque aún hay pueblo, aún hay ovejas que tienen que regresar, dice la palabra del Señor, a su redil. Y lo que nos enseña el apóstol Juan es que dice que Él va a hablar y esas ovejas escucharán su voz. Así que el día de hoy nos reunimos con este gran remanente de fieles justificados bajo el poder y bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo para proclamar esta verdad. Él ha resucitado. Él vive. Esa es la verdad que nosotros proclamamos el día de hoy, pero con gran gozo, con alegría, porque realmente no es en nuestras obras, no fue en nuestros méritos. Toda la gloria y toda la honra se la lleva nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay nada para ti. Amén. Solo para Él. Solo para Él. Considero, mis queridos hermanos, que la resurrección de Cristo es uno de los grandes pilares, de los grandes fundamentos de la fe cristiana. Sin fe en este hecho, escuche bien, sin fe en este hecho, ¿en cuál hecho? En el hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no somos cristianos. Si tú no crees en la resurrección de Cristo Jesús, nuestro Señor, no eres pueblo. No eres pueblo. Sin proclamar este hecho, el Evangelio no ha sido predicado, hermanos. No es un Evangelio cristocéntrico si tú no predicas la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en el texto que estábamos leyendo hace unos minutos atrás, habla en 1 Corintios capítulo 15, cuando predicaba el Evangelio de salvación en Corinto, ¿se acuerdan? Dice la palabra: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Recibí. Esto es importante porque se trata de un conocimiento impartido por Dios, solo desde lo alto, a nuestros corazones, a nuestras mentes. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Las grandes doctrinas bíblicas siempre han estado bajo ataque, siempre. Y esta no es la excepción. Esta doctrina no es la excepción. Queridos hermanos, el diablo sabe que todo el cristianismo se levanta o se cae en esta verdad. Esta es la piedra angular, como dije antes, de nuestra fe. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, lo que estábamos leyendo anteriormente. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Yo quisiera recalcar algo, y algo muy importante. Mis queridos hermanos, este tema que estamos tocando en este momento, en este día en específico, no es un tema que solo se debe predicar en este tiempo. Es un tema que debemos predicarlo siempre. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo lo debemos llevar en nuestra sangre.
y todo el tiempo esa verdad es nuestra esperanza. Es lo que nos mantiene vivos. Porque la palabra del Señor dice que sin esa verdad, hermanos, tú y yo, en este momento estábamos perdiendo el tiempo. Pero estás aquí y estoy aquí predicando la palabra del Señor y usted está escuchando la palabra del Señor porque nosotros creemos en esa verdad. Y la palabra del Señor me dice que si hemos creído en esa verdad, somos salvos. Somos salvos. Qué alegría, qué gozo tan precioso el saber esta verdad. Ahora, muchas veces nos quedamos en el trago amargo, ¿verdad? Muchas veces vemos este tipo de dramas y nos quedamos en las cosas que pasó nuestro Señor y nos quedamos, ay, pobrecito nuestro Señor, mira lo que sufrió, ¿verdad? Mas sin embargo, lo que yo quisiera recalcar es la gran victoria. Hermanos, no solamente el sufrimiento, aunque tenía que pasarlo, porque la palabra del Señor dice, nuestro Señor Jesucristo en aquella noche, si es posible de ti, Padre, quita de mí esa copa. La tenía que pasar. Pero la gran victoria es su resurrección. Es la victoria que Él, solamente Él tuvo sobre la muerte. ¿Y sabes cuál es lo mejor de todo eso? La doctrina de la posición, hermanos, nos enseña que si nosotros estamos en Cristo, nosotros también resucitaremos. Gloria a Dios. Resucitaremos para la gloria y alabanza de su nombre. Yo quiero dedicar unos cuantos minutos a un poco de historia. Es importante que conozcamos un poco de contexto. Un contexto geográfico, un contexto histórico. ¿Qué es lo que pasaba cuando nuestro Señor Jesucristo aparece y enseña, yo soy la resurrección, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los problemas de no creer a esta verdad estipulada por nuestro Señor y Dios? Y en el mundo antiguo, y más específicamente en el mundo pagano, a excepción de los judíos, y quiero referirme a los judíos en una ramificación doble, porque sabemos por medio de la palabra del Señor que habían los fariseos, ¿verdad? Y había otro grupo llamado los saduceos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un paréntesis en eso, más específicamente en el mundo pagano. A excepción de los judíos, la creencia de este tipo de personas era la negación de la resurrección. Negaban absolutamente todo. Ellos pensaban que la muerte era todopoderosa, que no había escapatoria. Cada persona que entraba en este umbral y era abrazado por los brazos de la muerte, valga la redundancia, no podía salir. Por ello y por eso ellos no creían en la resurrección. Esta doctrina de la resurrección simplemente para ellos no tenía cabida, no tenía lugar ni en su teología, que estaba totalmente equivocada, ni en su filosofía de vida, para nada. Ahora bien, cabe recalcar algo muy importante, mis queridos hermanos, que lo que sí habían eran conceptos de espiritismos, conceptos de gnosticismos, misterioso, el umbral. Por eso Pablo tiene muchos problemas en la iglesia de Colosa, con los colosenses, ¿verdad? Ahora bien, habían conceptos de espiritismos y de gnosticismos. Este es un caso muy aislado, como lo que pasó, por ejemplo, con Herodes, que era pagano, no era judío, Herodes era pagano, y menciona en Marcos capítulo 6 y versículo 19 que Cristo era Juan el Bautista resucitado. ¿Se acuerdan? Eso lo menciona Herodes. Dice la palabra del Señor: al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, hablando de Jesús, este es Juan, el que yo decapité, hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Que ha resucitado de los muertos. Había un concepto totalmente equivocado acerca de lo que es la resurrección, pero había un concepto de resurrección. Ahora bien,
El pensamiento de los judíos, algunos de ellos estaban de acuerdo con el paganismo, como lo habíamos mencionado anteriormente. Los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección. No creían en los ángeles, no creían para nada en la resurrección, y mucho menos en una resurrección corpórea, es decir, del cuerpo. Por eso también vemos en el contexto judío el conocimiento de lo que era la resurrección. Era, esto por ejemplo vamos a leer en Juan 11:24, quiero que vaya para allá por favor, Juan 11:24. La mayoría de judíos en aquel tiempo pensaba que Dios cuidaría de sus almas después de la muerte. Es lo que ellos pensaban. Que Dios cuidaría de sus almas después de la muerte hasta el último día, que daría a los hijos de su pueblo nuevos cuerpos en el momento del juicio final y la creación del nuevo mundo. Por eso vemos en este versículo específico, Juan 11:24, la contestación de Marta a Jesús. ¿Se acuerdan? Es lo que estaba hablando nuestro hermano pastor en el día de la mañana, el día de hoy, sobre la resurrección de Lázaro. Y Marta le dijo, míralo, el concepto de resurrección que Marta ya tenía en su mente. Yo sé que resucitará, hablando de su hermano, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Este era el conocimiento básico que tenían los judíos acerca de la resurrección. Marta tiene un concepto de resurrección desarrollado que viene del fariseísmo, que era el pensamiento más básico y más común en la comunidad judía. Pero cuando irrumpe el cristianismo, Cristo habla de que Él es la resurrección. Por eso dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y habla también que Él iba a llegar a Jerusalén, iba a ser asesinado y al tercer día iba a resucitar. Esto lo decía a los discípulos, se los decía constantemente a sus discípulos, y este era un serio problema porque sus discípulos no entendían sus palabras, no comprendían lo que Cristo estaba hablando acerca de su muerte. Porque, mis queridos hermanos, ellos tenían un concepto totalmente equivocado y lejos de la verdad acerca de lo que era el reino de Dios. ¿Se acuerdan cuando en la fiesta de la Pascua, en la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, la gente empezaba y gritaba, ¡Hosana, Hosana! ¿Verdad? Y Hosana, el significado de Hosana en el Salmo 118, que es lo específico y lo que directamente está hablando, es un salmo mesiánico que habla desde aquel día. Lo que significa es, sálvanos, ahora, queremos salvación. Pero en el contexto del pueblo judío estaba totalmente equivocado, porque el contexto de su conocimiento para el reino es que ellos esperaban un Mesías, un rey que los libertara o que los libertase del yugo que ellos estaban recibiendo en ese momento, en ese contexto que era el yugo romano. Querían ser libres de esa opresión, y por eso decían, sálvanos, sálvanos. Por eso la pregunta de los discípulos en Hechos 1:6, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No comprendían, no entendían. Por eso también vemos que hay una gran decepción con respecto a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Lucas 24:21. Quiero que vayan para allá, por favor. Lucas capítulo número 24.
versículo número 21. ¿Estamos ahí, hermanos? Mira el concepto triste, melodramático que tenían los discípulos, ¿verdad? Acerca de la muerte, la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, de su maestro, de su rabí. Pero nosotros esperábamos, dice el versículo 21, que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. La crucifixión fue un balde de agua fría para ellos. Fue un balde de agua fría para los discípulos. Fue una decepción. Ellos esperaban totalmente, como dije anteriormente, a un rey, a un salvador, no que los libertase de las garras del mundo de pecado, de sus propios pecados, sino que los libertase del yugo romano. Y otra razón importante también para entender la duda, la decepción de los discípulos ante la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es que ellos pensaban, como la mayor parte de los judíos, ellos pensaban que la resurrección no era un acto único, sino, como Marta lo dijo, un acto colectivo. Todos iban a resucitar. Y no solamente una persona, que fue nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante que cuando Cristo resucita y visita a sus discípulos, es un hecho que cambia absolutamente toda la perspectiva de pensar en ellos. Genera un cambio radical en la manera de que ellos van a predicar el Evangelio. Y es interesante, porque en los primeros 3 años del ministerio de nuestro Señor Jesucristo de este lado de la eternidad, cuando el Verbo se hizo carne, en los evangelios, no vemos a ninguno de ellos predicando. Estaban en desarrollo. 3 años. Estaban en desarrollo. Y mira lo que dice la palabra del Señor, Lucas 24. Vamos a leer desde el versículo número 44. Hay un hecho que me llama muchísimo la atención, que es este de aquí que vamos a leer. Luego que Cristo se presenta en un cuerpo glorificado a sus seguidores, les dice estas palabras, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Escucha bien lo que dice aquí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hubo un conocimiento impartido por Dios a sus corazones. El versículo número 17, el versículo número 16 del mismo capítulo de San Lucas nos dice que sus ojos estaban velados. Y en este versículo dice que Él, el Señor, les abre el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es por eso, mis queridos hermanos, y tú lo puedes constatar muy fácilmente, cuando vas a Hechos y miras un cambio total en los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, con un conocimiento impartido no por ellos, sino por el Dios mismo, desde lo alto, ese conocimiento impartido, donde nuestro Señor Jesucristo les abre su entendimiento para que ellos comprendiesen todas las Escrituras, hablando del Antiguo Testamento. Y es por eso que en Hechos vemos a un Pedro hablando con valor y denuedo, ya no como antes, ahora con todo el poder y autoridad delegado por nuestro Señor. Totalmente diferente. Mira lo que hizo la resurrección en sus vidas, el cambio que hizo en sus vidas. Y no se avergonzaban predicando a Cristo resucitado, porque ese es
el mensaje principal que nosotros como iglesia debemos predicar. Ahora quiero que vaya por favor a 1 Corintios, capítulo número 15, y vamos a leer. Esto es interesante. Desde el versículo número 35 hasta el 45. Esto nos habla del concepto de resurrección que tenían los cristianos en referencia a la resurrección de los santos, y este concepto está basado en la resurrección misma de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a la otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, y el postrer Adán espíritu vivificante. Es un hecho muy especial, mis queridos hermanos, que cuando Cristo resucita y se presenta a sus discípulos, Él tiene un cuerpo visible, porque sus discípulos pueden ver ese cuerpo. Es decir, ese cuerpo ocupa un espacio y ocupaba un tiempo, pero era un cuerpo transformado, lo que Pablo nos dice, un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado, con propiedades nuevas. Por eso vemos que Cristo puede traspasar las paredes y hasta comer. ¿Se acuerdan? Estaba comiendo con sus discípulos. El apóstol Pablo nos enseña que nuestra resurrección va a ser igual que la de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él enfatiza en que Él es la primicia de la resurrección. Y nosotros vamos a ser transformados y vamos a ser resucitados. Y la pregunta del versículo 35 me llama mucho la atención, porque la iglesia de Corinto pregunta: ¿cómo resucitarán los muertos? A ver, Pablo, explícanos, ¿cómo vamos a resucitar? ¿Cómo vamos a resucitar si estamos muertos? Es la pregunta que dentro de la comunidad cristiana en Corinto tenían, y esto, hermanos, era debido al gran caudal de información griega que ellos tenían, de filosofías huecas, griegas, que estaban invadiendo la iglesia, como el día de hoy también, ¿verdad? No han cambiado mucho los tiempos, Así que ellos tenían demasiada información y no sabían qué pasaba en sus mentes. Ellos no negaban la resurrección de Cristo, pero tenían muchas dudas en cuanto a su propia resurrección. Muchas dudas. Es por eso que Pablo les dice en el versículo 32 de este capítulo que estamos estudiando, que si los muertos no resucitan, pues si no hay resurrección, ¿qué hacemos aquí? Es lo que dice Pablo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, si no hay resurrección, hermanos, ¿qué estamos haciendo aquí en estas cuatro paredes? ¿Perdiendo el tiempo?
Es lo que estaban pensando estas personas, estos hermanos de Corinto. Fuésemos los más dignos de lástima, dice el apóstol Pablo. Todo este caudal de filosofía helénica, griega, comenzando por el mismo Platón, influyó en los cristianos de aquel tiempo. Esta filosofía decía, fíjate bien lo que ellos pensaban. Esta filosofía decía que el cuerpo era malo, que lo único bueno era lo que estaba dentro del cuerpo, que el cuerpo era una prisión del alma. Es lo que ellos pensaban, ¿verdad? Y cuando el cuerpo moría, el alma salía libre. Es lo que ellos pensaban. Todas estas culturas que vienen de la antigua Grecia, pensadores muy famosos y renombrados hasta el día de hoy, pero totalmente heréticos ante la palabra de nuestro Señor, porque la palabra nos enseña totalmente otra cosa diferente. Ellos inclusive tenían una filosofía vacía, hueca, que se basaba en una poesía de la naturaleza, por ejemplo. Ellos apreciaban mucho la naturaleza y decían, como hay 4 estaciones, hay 4 etapas de vida, ¿verdad? Hay 4 estaciones, ¿verdad? La primavera decían que era el comienzo de un nuevo hombre, de un nuevo ser, el nacimiento. Luego, ¿cuál viene? El verano. El verano era la fortaleza, el vigor del hombre. Mira cómo ellos asociaban este tipo de cosas con sus filosofías. Luego viene el invierno. El otoño, sí, el otoño. Date cuenta que en el otoño hay un agostamiento en los árboles y todas las hojas se caen. Ellos lo asociaban, ya vamos más para allá que para acá. Y lo asociaban con la muerte, con el estado senil de las personas. Un estado de lo que es ser un anciano. De decadencia, así es. Y el invierno, todo oscuro, todo gris, lo asociaban con la muerte. Para ellos no había quinta estación. ¿O hay quinta estación? No hay quinta estación. Entonces, como hay 4 estaciones, para ellos no había lugar, no había cabida para la resurrección. Por eso no creían en la resurrección. ¿Cómo puede ser posible que haya una resurrección corpórea de los muertos? ¿Verdad? No creían en la resurrección. El judaísmo, por otra parte, y el cristianismo no creen en eso. Y la Biblia no enseña eso. Mira lo que la Biblia enseña realmente. ¿Se acuerdan en Génesis cuando Dios hizo todas las cosas? Y luego en el 7º día, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan? Descansó. Y dijo y miró a toda su creación, todo lo que he hecho, lo he hecho de buena y de gran manera. Y eso incluye nuestro cuerpo. Eso incluye nuestro cuerpo. Totalmente fuera de orden lo que pensaba este tipo de conocimiento de los griegos. Totalmente fuera de orden. Y podemos ver en el capítulo número 2 de Génesis, capítulo número 3 también, cuando la muerte entra al hombre por el pecado. Y en Génesis 3:15, cuando se presenta la buena nueva del protoevangelio, Dios anunció que esa muerte que entró por consecuencia de la desobediencia de un hombre iba a ser derrotada. Iba a ser derrotada. El día glorioso donde la muerte iba a ser vencida para siempre, y la base de esa resurrección es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se introducen, mis queridos hermanos, conceptos o ideologías huecas, paganas y hasta budistas, porque mucha gente cuando tú hablas acerca de la resurrección, piensan, sí hay resurrección, pero una resurrección espiritual. Hablaba con una persona y me decía, sí hay resurrección, pero nos vamos morimos, ¿ok? El cuerpo se va a la tierra, se pudre, polvo es y polvo será. Pero el espíritu, decía esta persona,
se va a hacer parte del polvo cósmico, decían ellos. ¿Sí, se ha hablado con ese tipo de personas? Son personas ateas, son personas agnósticas que no creen en lo que es la palabra del Señor. Sus ojos aún están velados a ese conocimiento, aún no ha sido regenerado de corazón, si es que han sido o no son llamados por el Señor. Pero yo tengo bastantes compañeros y amigos ateos, y ellos gustan mucho de las literaturas helénicas, de Platón y de todo este tipo de personas que son antibíblicos. Y hablas con ellos y dicen, vamos a resucitar, pero depende de tu vida. Inclusive ponen conceptos budistas y dicen, vamos, depende de lo que hayas hecho, primero las obras, tú puedes resucitar en un perrito, hasta en una vaca, dicen ellos, o hasta en un puerco. ¡Qué locura! Pero eso es su pensamiento. Ese es el pensamiento de ellos. Ese es su pensamiento. Pero cuando se introduce todo este tipo de mentiras panteístas en el cristianismo acerca de la muerte y de la resurrección, dando un énfasis, hermanos, en lo que solamente es el estado intermedio, nada más. Voy a explicar esto un poco más adelante. El estado intermedio es un periodo de descanso y espera a la resurrección final, sin predicar la resurrección en sí, que es la esperanza para todo creyente. Hermanos, cuando hacemos eso, nos estamos alejando de predicar el verdadero evangelio. Es cierto, cuando nosotros morimos, ¿verdad? El apóstol Pablo nos enseña esta verdad: ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. Ausentes en el cuerpo, es decir, muertos en el cuerpo. Una vez que nosotros morimos, ¿qué va a pasar? Vamos a estar presentes en el Señor. Qué interesante lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en Lucas 16. ¿Alguien sabe de qué se trata Lucas 16? Hermanos, Lucas 16, ¿de qué habla? No lea la Biblia. De una historia. Nuestro Señor Jesucristo nos cuenta una historia. ¿La parábola de quién? Así es, el rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo nombra y nos enseña una verdad espiritual muy tremenda aquí en este relato. Él cuenta la historia de dos hombres. Uno era rico, que se vestía de púrpura, decía la palabra del Señor, y hacía banquetes cada día. Y la otra persona era una persona muy pobre, ¿verdad? Y dice que él ansiaba comer las migajas que caían de la mesa del rico. Y un día mueren. Y mira lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. Yo no me voy si es una parábola o no. La enseñanza en sí es lo principal. Déjate que fuera una parábola, no, déjalo. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca de la muerte, acerca de la resurrección. Y entonces nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca de este estado intermedio. Dice la palabra del Señor que mientras el rico estaba siendo atormentado en un lugar llamado Hades, ¿se acuerdan? El hombre que era pobre, ¿dónde estaba? Estaba siendo agasajado, bendiciéndolo en el regazo del padre Abraham. ¿Se acuerdan? Qué interesante, porque en este intervalo de tiempo que nosotros estamos esperando la resurrección, nuestra alma, como nos estaba enseñando nuestro hermano pastor el día de hoy cuando agarró su saco, ¿se acuerdan? Siente absolutamente todo. Es por eso el relato de esta historia, y dice que el rico pensaba, y en su orgullo todavía decía, manda a ese Lázaro para que me sirva. ¿Se acuerdan? ¡Qué orgullo! Pensaba, sentía, podía hablar,
sentía muchas cosas. Realmente el estado intermedio no es un estado donde vamos a dormir, como muchas doctrinas que están totalmente alejadas de la verdad bíblica lo enseñan en estos días. El adormecimiento del alma. ¿Has escuchado eso? El alma realmente siente absolutamente todo, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Y es importante porque quisiera hacer un paréntesis en esto, porque muchas veces podemos llegar a equivocarnos en cuanto a lo que se refiere a la salvación soberana de nuestro Señor. Porque en esta historia es importante el nombre que toma esta persona pobre. ¿Se acuerdan del nombre? Lázaro. Lázaro. Porque mucha gente podría pensar, wow, este era un hombre pobre y por ser pobre entró en el reino de los cielos. Más alejado de la verdad, eso totalmente imposible. La palabra Lázaro, o el nombre Lázaro, esto también lo enseñamos en el discipulado 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? Estudiantes del discipulado 1, a ver, ¿qué significa el nombre Lázaro? Uno que es ayudado por Dios. ¡Qué hermoso! Ahí es donde descansa realmente la salvación de aquel hombre. La salvación es por gracia, no es por mérito ninguno, no es por ser pobre o por ser rico, absolutamente nada. Es por gracia. La palabra del Señor dice que desde Génesis, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Tú y yo hemos agradado a nuestro Señor por su gracia y Él nos ha puesto en Cristo. Ahora, esto es importante conocer porque me acuerdo de la predicación de nuestro hermano pastor el día de hoy, en la mañana del día de hoy, mencionó algo muy importante que como iglesia debemos saber. Daniel 12, pero no me voy a Daniel 12, nos vamos a otro texto del Nuevo Testamento que habla de lo mismo. Pero Daniel 12, nuestro hermano pastor nos estaba enseñando acerca de lo que es la doble resurrección. Tanto los justos, que somos nosotros, como las personas que no han tenido justicia en Cristo por medio de nuestro Señor, van a resucitar. Mira lo que dice Juan, capítulo número 5. Esto es interesante, hermanos, conocer. Juan capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 24. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien. Qué interesante este versículo. De cierto os digo, escuche bien, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Versículo 28. No os maravilléis de esto. Escuche bien. Porque vendrá hora cuando todos, no en absoluto, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y esto asócialo con lo que nuestro hermano pastor nos estaba enseñando en Daniel capítulo 12, versículo 2, si no más me acuerdo. Y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. Dos tipos de resurrecciones: resurrección para vida eterna y resurrección para condenación. Nosotros como cristianos debemos enfatizar en lo que es la resurrección, porque Dios mismo es el creador del primer cuerpo, ¿verdad? El que tenemos en este momento. Y Dios mismo es el creador de nuestro segundo cuerpo glorificado.
Muchas veces nos preguntamos en nuestras mentes, ¿cómo será ese cuerpo glorificado? ¿Verdad? ¿Seré más delgado? ¿O tendré la misma contextura? ¿Cómo seremos? La palabra del Señor nos enseña por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que Él tenía el mismo cuerpo, porque sus discípulos lo reconocieron. Inclusive aún tenía sus marcas de su sufrimiento, su perforación en su costado, las perforaciones en sus manos y en sus pies. Pero debemos recordar que Él es único, Él es el Hijo unigénito de Dios. Y Él, este es mi concepto personal, hermanos, por favor, no está en la Biblia, es mi concepto personal. Pero yo considero que nuestro Señor Jesucristo tendrá esas marcas para siempre. Y cuando nosotros estemos con Él y en Él en la eternidad, nosotros lo veremos con esa marca y esas marcas nos harán recordar lo que Él hizo por nosotros. Amén. Yo considero que nuestros cuerpos glorificados van a ser totalmente sanos, absolutamente, sin ningún tipo de deformaciones, sin ningún tipo de cosas negativas que hemos pasado en esta vida. Allá seremos totalmente glorificados, totalmente nuevos. Dice la palabra de Dios en Isaías 25, 8, 9, acerca de lo que es la destrucción de la muerte. Destruirá la muerte para siempre y enjugará, es decir, secará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Hermanos, esto es precioso, porque considero que en aquel día nosotros nos vamos a gozar en Él. Y con nuestros cuerpos glorificados, como lo dice nuestro propio Señor Jesucristo en Mateo 13, donde dice la palabra de Él, donde los justos resplandecerán como el sol en aquel día. Y en aquel día diremos, una vez que hemos saltado por el poder de Dios de nuestros sepulcros, ¿verdad? Yo creo que diremos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Porque todos, dice la palabra del Señor, seremos transformados a la final trompeta. ¿Victoria para los justos? Sí. Condenación para los que no lo son. Para los injustos. Porque créeme, amigo, hermano, si tú no estás en Cristo, en aquel día estarás ante el tribunal de Él. Como me enseña la palabra, absolutamente todos recibiremos lo que merecemos. Me gusta mucho una frase de R.C. Sproul, y siempre le he dicho que nosotros como hombres solamente recibimos dos cosas de Dios. Tú y yo hemos recibido misericordia y nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Él lo pagó absolutamente todo. Pero otros no recibirán misericordia, otros recibirán justicia. Pero nunca, dice esta cita, nunca un hombre recibirá injusticia. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué de los bebés que nacen y mueren? ¿Qué pasa con la persona que no ha conocido y es un analfabeto? O una persona que está en la jungla, metido en la selva del trópico y no puede ser parte de las buenas nuevas en cuanto al Evangelio. La palabra del Señor nos dice claramente que absolutamente nadie tendrá excusa. Por eso el apóstol Pablo nos enseña que es por medio de su naturaleza, de su creación, que Él expresa su poder y deidad. A través de eso también expresa su evangelio.
Hay un orden en todo lo que nosotros vemos. Y el único orden que nosotros podemos saber viene de Dios. No viene de un bim bam, no viene de una explosión, no viene del mono, no. Viene de un creador, y ese creador es Jehová. A Él damos la gloria y damos la honra. Nosotros como pueblo de Dios en ese día vamos a recibir de su misericordia, porque todos nuestros pecados, todas nuestras faltas presentes, pasadas y futuras, mis queridos hermanos, son perdonadas en Cristo. Estamos limpios de pecado. Él va a ser nuestro abogado en aquel día. No vamos a temer, porque vamos a estar con Él. Pero nosotros, ¿qué hay de ellos? Dice un predicador de los años 1600. Me gusta mucho leer lo que son los viejitos, porque considero que su teología es muy centrada. Él dice que hay una buena y hay una mala noticia. Y lo pone con referencia a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Cristo viene. Para unos, ese día será de una excelente noticia, porque estaremos con Él para siempre. Para el pueblo de Dios, ese día será lleno de gozo. Pero para el que no es pueblo, ese día será un día de tormento. Será un día de justicia. Es decir, será un día de ira santa. Porque en aquel día, como dice la palabra del Señor, cada uno de nosotros recibiremos, como dice Apocalipsis, conforme a nuestras obras. El pueblo de Dios recibirá misericordia, pero los que no son pueblo recibirán justicia, manifestada en un juicio, en ira santa. Y me encanta cómo el apóstol Pablo termina este versículo. Vamos al versículo 58 del texto base que nosotros estamos estudiando en 1 Corintios. Primera de Corintios, capítulo número 15, y vamos a leer este versículo número 58. Pablo termina haciéndonos y dándonos una exhortación. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Firmes y constantes. Esa es nuestra postura. Eso es como nosotros debemos andar, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay una exhortación del apóstol Pablo de que, claro, vamos a tener una victoria, vamos a tener una exaltación a lo sumo en nuestro estado de glorificación. Esperamos la resurrección, sí. Pero hasta que ese día pase, el apóstol Pablo dice, trabaja en la obra de nuestro Señor. Hermanos, esta doctrina es muy importante para nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Como dije anteriormente, esta doctrina es la base de nuestra fe. Ponte de pie, hermano. Vamos a orar al Señor. Vamos a agradecerle por este tiempo de su palabra. Qué preciosa verdad acerca de lo que es la resurrección de nosotros como santos, como pueblo. Como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar un día. Bendito Señor, te damos las gracias, Padre amado. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tus promesas. En el nombre de Jesús, Padre, te agradecemos todo este tiempo que como iglesia hemos estado atentos a tu consejo, a tu palabra. Y Padre, que impartas ese conocimiento único, Señor, que solamente tienes, que viene solamente de ti,
a nuestros corazones, para que podamos entender, Padre, tus misterios, tu palabra, Señor. Y no solo, Padre, entenderlas, sino aceptarlas en nuestros corazones y vivir esas palabras en nuestras vidas, en nuestros ámbitos de trabajo, de familia, como esposos, como hijos, como hermanos, como padres. Que seas tú, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, perdónanos, Señor, todo lo que hacemos mal y en contra de tu voluntad, en contra de tu santidad, Señor. Perdónanos, Padre. Y ayúdanos, Señor, a que nuestra verdad sea una vida de santificación constante. Que nuestra santificación vaya creciendo hacia esa estatura que dice tu palabra, hasta que lleguemos todos a la estatura de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En Él te damos las gracias. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias.